aquí en compañía del alcalde de Guanaja, un alcalde que ha hecho una tremenda labor ya en su tercera vuelta, Sí. y pues le ha tocado un trabajo bastante fuerte, pero según estoy viendo y escuché antes de venir, ustedes se organizaron de una manera espectacular. Estoy muy orgullosa de ver el trabajo que usted está haciendo. Es raro ver en nuestro país personas con esa entrega y esa forma de trabajo, porque en el camino hacia acá vi que todo el mundo le hablan que no existe el protocolo con usted, todavía se siente lo que es la vida en comunidad y la ayuda. Pues déjenos saber qué sintió cuando vio Sí, realmente viéndolo de primera antemano, el día que pasó, sí dio escalofrío y también dio mucha tristeza verlo. Todos somos parientes, todos somos conocidos, la calle es nuestro patio. Entonces no hay espacio de entretenimiento, no hay áreas comunes. Entonces realmente la comunidad se entretiene en la calle. Entonces tenemos ya un conocimiento personalizado con todo. Entonces cuando ya uno mira a un amigo, un pariente que pierde todo, ya es algo ya personalizado. Entonces con eso ya uno tiene más compromiso con la autoridad, realmente el alcalde, de poder salir adelante y también en la parte de construcción. Entonces nosotros estamos comprometidos como guanajeño y también como alcalde reconstruir esa parte que queda necesitada. Sí, pero lo que me alegra también es que el pueblo está contigo. Según me estaba explicando la secretaria, que la gente del pueblo decidió que si tenía un espacio de 50 por 50 ya no va a construir de 50 por 50, sino que va a dejar un espacio para que pueda la gente caminar entre medio y que no esté tan cerca para que no suceda una situación, para evitar. Lo que vamos a hacer es volver a marcar los predios tal como estaban, pero sí la gente en el primer cabildo abierto que tuvimos después del incidente, ellos optaron reducir el tamaño de construcción, 2 pies laterales al terreno para no causarle daño al vecino, porque ellos vieron la tragedia de esa mañana con la cercandad que tenía cada hogar y cada casa, fue que se transmitió el fuego al vecino y ahí fue donde se hizo más grande el problema en la parte de la isla. Claro, pero realmente yo creo que con Miracema hablé, creo, la tercera semana y tú ya tenías el listado de las personas, las casas y todo eso. Ustedes realmente trabajaron de manera... Sí, fue un trabajo en conjunto con equipos, estuvo la Universidad Autónoma, estuvo la Alcaldía de San Pedro Sula, me apoyó la parte de catastro, estuvo la gente de COEP, la gente de bomberos, todos se unieron, la Fuerza Aérea, realmente fue un equipo que realmente nos hizo posible este gran labor, la gente de catastro nuestro, los ingenieros, el arquitecto que trabaja con nosotros, trabajamos día y noche en la parte de lo que es para asesorarnos qué fue lo que se ganó, qué tan amplio fue, qué tan extenso fue, cuánta gente. Entonces la gente de Cruz Roja no ha dejado de parar, porque ellos están trabajando aquí en la isla. Esto es lo que estamos viendo, esa entrega, el resultado de ese listado de la gente planificada, más o menos un 650 gente planificada, más o menos como 220 familias que realmente perdieron todo. Terrenos estaban, lotes son 190, entonces ahí vamos. Nuestro compromiso nuestro es reconstruir todo eso. Sí, pero me estabas diciendo que también no solamente es a las personas, sino que ustedes están trabajando con los pequeños empresarios, que ahí tienen los kits para las personas que tenían sus venta de comida. También me dices que tienen kit para los carpinteros. Sí, tenemos con la gente de COE trabajamos algo conjunto que es un kit de emprendedor de la gente que tenía restaurante, vendía baleados, que se ganaba el día cotidiano para ya entregar. Digamos, esos 2 hornos son de las señoras que vendían pan horneado en la punta, entonces ya ellos van a tener su equipo ya a partir de mañana. Entonces que incluye el horno, el butano, una refrigeradora y sus joyas. Entonces es algo para poder volver a conocer, no están solos. En la parte de los carpinteros tenemos un generador, tenemos sierras, taladros, todo lo que ocupan para poder ganarse el día a día. Mi gente, ustedes están viendo la labor que está haciendo este alcalde.
Yo sé que mucha gente a veces pregunta dónde está el gobierno, pero en este momento necesitamos todos poner un granito de arena, no dejarle todo al gobierno. Sabemos que Honduras acaba de tener un cambio de administración y la administración que va a entrar va a encontrar un país saqueado, un país pobre, un país que necesita mucho trabajo y que necesita de nosotros para ayudarle. Así que este tremendo hombre que ha hecho una labor espectacular necesita del apoyo de nosotros con todo lo que podamos darle, herramientas y todo. Me estaba diciendo él que les están dando los materiales necesarios para construir las casas. Lo único que requieren de las personas que van a recibir los materiales es que ya tengan un contrato hecho con el carpintero, con el constructor para hacerlo, porque no quieren regalar los materiales y que se queden ahí. Sí. Quieren que ya esté el contrato hecho y el contrato firmado, porque se necesita dar los materiales, se necesita hacer el trabajo, pero tampoco se les va a dar todo a las personas. Cada quien tiene que hacer su parte, ya que anteriormente habían tratado de trabajarlo en comunidad y no se pudo. No se pudo. Entonces lo que estamos pidiendo a la municipalidad, de contraparte de la persona que está recibiendo, es hacer la parte de contratar a la persona que le va a construir. Eso está bien para que no se queden las cosas ahí tiradas, porque Sí. hay personas que le dan y ya no le dan el interés y se pierden las cosas, Sí. y no estamos en esos momentos. Pues realmente no me voy a cansar de darte las gracias. No soy de Guanajuato, realmente no conozco a nadie más que a mi compañera de promoción, que es Iracema, pero el dolor se siente. Como humanos, esto no es una cuestión garífuna, no es una cuestión misquita, es una cuestión humanitaria. Es una cuestión humanitaria. Fueron muchas las personas que perdieron. Ya ustedes escucharon, fueron 175 casas. ¿Cuántas personas damnificadas? 650. 650 personas damnificadas, 175 familias sin hogar, y de ellas habían personas que vivían rentadas, que también este es un reto para ti, buscar cómo ubicar a esas personas. La verdad es que es una gran labor la que estás haciendo. Así que mi gente, necesitamos de su ayuda. Guanaja necesita de su ayuda. El alcalde necesita de su ayuda y su pueblo necesita de su ayuda. Algo que le quieras decir a la Bueno, sociedad. estamos comenzando, apenas estamos en la parte de limpieza, ya toca la parte de construcción, entonces ahí es donde ocupa Guanaja su apoyo. Pero la propiedad solo está registrada como familia.